Buenas noches con todos, pues aquí estamos en el podcast de Derecho Civil. Estamos con el tema de hoy de nosotros, hablar sobre la apertura de la sucesión, aceptación, repudiación e inventario. Buenas noches con todos, yo soy Anthony, tenemos a nuestro compañero Elkin, Francis, Diana y Marjorie. Somos estudiantes de la UNL en la Unidad de Educación a Distancia y en línea, de la carrera de Derecho, cursando nuestro quinto ciclo. Bienvenidos a este podcast donde analizaremos las principales instituciones jurídicas reguladas a los artículos 1245 al 1401. El Código Civil ecuatoriano referentes a la apertura de la sucesión, la aceptación y también de la repudiación de la herencia. El beneficio del inventario, el pago, deudas hereditarias, más que analizar también la lectura de los artículos, reflexionaremos aquí todos nuestros compañeros sobre su importancia dentro del derecho ecuatoriano. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la apertura de la sucesión y reglas generales de la herencia. Cuando una persona fallece, no desaparecen automáticamente todas sus relaciones jurídicas. Sus bienes, derechos y determinadas obligaciones deben transmitirse a quienes la ley o el testamento designa como sucesores. Por ello, el Código Civil regula la apertura de la sucesión como el punto de partida de todo el proceso sucesorio. La apertura de la sucesión permite identificar quiénes son llamados a heredar, cuáles son los bienes que integran el patrimonio hereditario y qué mecanismos deben aplicarse para protegerlo. Las normas también establecen medidas de conservación de los bienes, evitando que estos sean ocultados, deteriorados o apropiados indebidamente antes de que se determine quiénes serán los herederos. Otro aspecto importante es que la ley reconoce la libertad de toda persona llamada a una herencia para aceptarla o repudiarla, lo cual demuestra que la adquisición de una herencia no constituye una obligación, sino un derecho que puede ejercerse libremente. Desde mi punto de vista, estas disposiciones buscan garantizar seguridad jurídica desde el primer momento de la sucesión, protegiendo tanto el patrimonio del causante como los derechos de quienes tienen interés legítimo en la herencia. Marjorie, una vez abierta la sucesión, me surge una cuestión importante. ¿Qué ocurre cuando una persona llamada a heredar decide aceptar o rechazar la herencia? Hola, Anthony. Efectivamente, una vez abierta la sucesión, surge una interrogante fundamental. ¿Qué ocurre cuando una persona decide aceptar o rechazar una herencia? El Código Civil ecuatoriano establece que esta decisión produce importantes efectos jurídicos y patrimoniales, como lo es la aceptación implica asumir la calidad de heredero, mientras que la repudiación significa renunciar a dicha condición. Más sin embargo, estas decisiones no afectan únicamente al heredero, también pueden repercutir en acreedores, legatarios y otros interesados. Es por eso que la ley incorpora mecanismos para evitar que la aceptación o la repudiación sean utilizadas de manera fraudulenta o en prejuicio de terceros. Colocando un ejemplo, es si una persona pretende renunciar a una herencia con el propósito de evitar que sus acreedores puedan satisfacer sus créditos, el ordenamiento jurídico prevé que estos mecanismos de protección para impedir que se vulneren sus derechos. Esto refleja un principio fundamental del derecho sucesorio, ya que la herencia no solo involucra intereses familiares, sino también relaciones jurídicas con terceros que merecen tutela legal. Es por eso que considero que estas normas evidencian el equilibrio que busca el legislador entre la autonomía de la voluntad del heredero y la protección de la seguridad jurídica de quienes pueden resultar afectados por sus decisiones. Ahora, dando paso a Francis, hemos visto que aceptar una herencia puede implicar asumir determinadas obligaciones. Entonces me surge una duda. ¿Existe algún mecanismo que protege al heredero frente a posibles deudas excesivas? Sí, Marjorie, por supuesto. Uno de los mecanismos más importantes contemplados por el Código Civil es justamente el beneficio de inventario. Esta institución permite que el heredero acepte la herencia sin comprometer su patrimonio propio. En otras palabras, las deudas hereditarias serán cubiertas únicamente hasta el monto de los bienes recibidos. La finalidad de esta figura es proteger, obviamente, al heredero frente a situaciones en las que las obligaciones del causante superen el valor de los bienes heredados. Gracias al beneficio de inventario, la aceptación de una herencia deja de representar un riesgo económico excesivo y se convierte en una decisión más segura y responsable. Esta institución constituye una manifestación del principio de equidad,
ya que evita que los herederos deban responder con recursos propios por obligaciones que originalmente pertenecían al causante. Diana, una vez que existe el beneficio de inventario, ¿qué importancia tiene la elaboración del inventario dentro de este procedimiento? Tiene una importancia fundamental, Francis. El beneficio de inventario no se limita únicamente a proteger al heredero. También cumple una función importante respecto a los acreedores y de la correcta administración de la herencia. Para ello, la ley exige la elaboración de un inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio hereditario. Este instrumento permite conocer con precisión la situación económica de la herencia y facilita una distribución ordenada de responsabilidades. Además, el inventario genera transparencia y confianza para todos los involucrados, ya que permite determinar qué bienes existen, cuál es su valor y cuáles son las deudas que deben ser satisfechas. En mi opinión, estas normas constituyen a prevenir conflictos entre herederos y acreedores, fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo una adecuada administración del patrimonio hereditario. Una vez identificados los bienes y obligaciones que forman parte de la herencia, ¿cómo se garantiza que las deudas pendientes sean satisfechas correctamente? Esa es una pregunta muy, muy importante, Diana. Finalmente, una vez identificados los bienes y obligaciones de la herencia, corresponde analizar de forma en que le deben satisfacerse las deudas hereditarias y testamentos. El Código Civil establece reglas destinadas a garantizar que los acreedores puedan ejercer sus derechos sin afectar injustamente a los herederos. Para ello se determina la forma de distribución de cargos hereditarios y también la responsabilidad que le corresponde a cada sucesor. Estas disposiciones son fundamentales porque permiten facilitar el equilibrio entre quienes reciben los bienes de la herencia y quienes poseen créditos legítimos contra ella misma. Asimismo, garantizan la sucesión, que no se conviene en una fuente de conflictos permanentes, sino que también un procedimiento ordenado para la transmisión de dicho patrimonio. Desde mi punto de vista, estas normas reflejan la importancia de la correspondencia patrimonial, del respeto de las obligaciones jurídicas, incluso después del fallecimiento de dicha persona. Compañero Anthony, después de analizar todos estos aspectos, podemos afirmar que el derecho sucesor se limita únicamente a reparir los bienes. Elkin, definitivamente no. Después de analizar estas instituciones, podemos afirmar que el derecho sucesorio regula mucho más que la simple transmisión de bienes. Este también protege los derechos de herederos, acreedores y demás personas interesadas en la sucesión. El beneficio de inventario constituye una herramienta fundamental para garantizar justicia y equilibrio patrimonial. Mientras que el inventario permite transparencia y una correcta administración de los bienes hereditarios. Finalmente, las normas sobre deudas hereditarias aseguran el cumplimiento y obligaciones y protección de derechos de los terceros. En conclusión, los artículos 1245 al 1401 del Código Civil ecuatoriano establecen un sistema integral que garantiza una sucesión ordenada, segura y justa, preservando tanto los intereses de la familia como la seguridad jurídica dentro de la sociedad. Con esto terminamos el podcast del día de hoy, sobre el tema. Así que muchas gracias y será hasta una próxima. Hasta luego. Gracias.